Bueno, bienvenidos a un nuevo live que estoy haciendo. Es Frederick Goodman, como siempre, tratando temáticas interesantes, temas y también informativos, ¿no? Hoy elegí un tema que me parece muy interesante, aunque bastante profundo, que es sobre el existencialismo. No le puse aquí ningún título. Sí, pero sí una imagen que pudiese más o menos ilustrar así la idea de quiénes somos, de dónde venimos, sí, cuál es el propósito de la vida. Creo que es uno de los planteamientos más importantes que cualquiera debería hacerse y que creo que en algún momento nos preguntamos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la vida? ¿Qué objetivo tiene el ser humano en el mundo? ¿Sí? Para responder a este tipo de cosas tenemos que ir más allá simplemente de los razonamientos clásicos o de los puntos de vista, digamos, científicos, porque no te van a dar respuestas sobre esto. Sin embargo, es muy llamativo que podemos encontrar a lo largo de la historia, en todas las culturas, información que se ha ido guardando, ¿no? Uno podía preguntarse, oye, qué interesante que estas culturas guardan una información, pero ¿de dónde sacan esa información? ¿Quién les dijo que esto era así? Bueno, ellos dicen que son pues, sus espíritus, dioses, ángeles, extraterrestres, lo que sea, que en cierto sentido pues tienen esa información, ¿no? Ese conocimiento. Podemos encontrar que cuando investigamos y analizamos todas estas culturas de la Tierra, sea donde sea, Japón, China, Arabia, África, los mayas, los aztecas, los incas, cualquier cultura, ¿sí? Sean nórdicos, griegos, hay unos temas en común que cuanto más atrás uno se va estudiando estas culturas y los conocimientos que ellos tenían, encuentra que compartían una serie de ideas que les habían dado, ¿sí? Maestros ascendidos, superiores, seres de otros mundos, dioses, ángeles, lo que fuese. El asunto es que la información siempre coincidía, ¿no? Y esta coincidencia siempre nos lleva en la misma dirección, que nosotros no somos cuerpos, que nosotros poseemos un cuerpo, sí, en efecto, pero nosotros no somos el cuerpo. Es la misma analogía que si podemos referirnos a un automóvil. Tú entras y sales del automóvil, pero tú no eres el automóvil. El automóvil es un mecanismo funcional que tú utilizas. En ese sentido, lo esencial eres tú. En este caso, lo mismo ocurre con el cuerpo. Tú estás utilizando ahora un cuerpo y este cuerpo te sirve para un medio, que es unas funciones basadas en el carbono, la necesidad de respirar, las funciones de la sangre, un sistema digestivo que funciona con los elementos que hay alrededor que puedes ingerir, porque imagínense, si no estuviesen esos elementos no hubiésemos podido nunca existir. El agua necesaria, el oxígeno necesario, la luz solar necesaria, o sea, todo está estructurado de una manera increíblemente perfecta y milimétrica para que nosotros podamos desarrollarnos bien. Así que la parte más fabulosa de esta concepción es el hecho de que el universo está perfectamente estructurado, matemáticamente bien elaborado y diseñado, casi como una pieza encaja perfectamente para una relojería, ¿no? Entonces, para no entrar en detalles sobre cada fuente y cada cultura y cada detalle, porque me tomaría horas, y para eso yo desarrollo eso, explico esto en muchos libros y muchas temáticas, lo que voy a hacer es facilitar un resumen para quien no está familiarizado con esta idea y que le interesaría saber qué es lo que, o sea, qué se puede extraer de todo el conocimiento del mundo antiguo, del mundo incluso de servicios de inteligencia, servicios secretos, porque ellos también han estudiado mucho estos temas, las inteligencias militares, quién es el ser humano y de dónde procede. Y aquí es donde convergen, ¿no?, todas estas informaciones de que nosotros no somos un cuerpo, si nosotros somos se podría decir, un ser espiritual, es decir, somos un ser que no pertenece a la materia, que no es ni de este planeta, ni siquiera de esta galaxia, ni siquiera de este universo. Lo que podemos imaginarlo de la siguiente manera. En algún punto, en algún momento, antes de que existiese este universo,
todos nosotros, que somos entes espirituales, o digamos una especie de seres, ¿cómo podríamos llamarlo para que se pudiese entender y nadie, estos religiosos no salgan, los aleluyos no salgan y se arranquen los pelos? Almas, digamos almas o conciencias, ¿sí? Que somos parte de una red. Toda esta red, como una colmena, funcionaba como un sistema de pensamiento, o funciona como un sistema único de pensamiento, solo que ahora mismo está como dividido. Entonces todo este mecanismo o esta red de la que todos hacíamos parte, imagínense, todos nosotros somos, digamos, tenemos un cuerpo espiritual llamado alma, y ese alma está utilizando ahora mismo un cuerpo. Ahora utiliza un cuerpo, lo usa el tiempo que sea necesario, luego se va a un plano dimensional, luego regresa, lo hace miles de veces. Pero hubo un punto en el que decidió venir a una especie de simulación, ¿sí? Una especie de estructura holográfica de 7 a 10 dimensiones, donde entraría como una especie de juego. Imagínense como si nosotros somos diseñadores de sistemas informáticos y creamos un videojuego. Ese videojuego tiene muchos niveles, tiene mucha extensión, es muy realista, pero llega un momento que como jugador, como creadores decimos, bueno, queremos jugar el juego, vamos a crear unos avatares. Entonces crean unos avatares, hay unos NPC, hay unos que son los personajes que tú mueves, entonces ya te pones un casco de simulación 3D, ¿sí? Te pones unos guantes, pero cada vez quieres más vivir el juego. Entonces llega un momento en que te metes en el juego, ¿sí? Pero ya muchos de los jugadores, hablando en un sentido figurativo, deciden poner ciertas normas, cuáles van a ser las reglas del juego, y en algún punto deciden que unánimemente seguirán unas pautas basadas en un sistema de o se ajuste y haya cierta justicia dentro del juego, pero deciden entrar olvidando quiénes son. Y la regla sería que tienen que estar en el juego pasando diferentes niveles sin acordarse quiénes son, hasta un punto en el que empiezan a recordar quiénes son y elevan sus capacidades hasta salir del juego por su propia cuenta. Entonces eso es básicamente lo que ocurre. Todos nosotros éramos, ¿sí? O somos una red de conciencia, una mente unificada que creó este universo entre otros muchos universos. Y decidió en un momento que quería entrar, ¿sí? A ese universo, a esa simulación, que es un sistema holográfico. Y la regla sería de que no se acordarían de nada. Imagínense que en ese universo pasan 7 niveles y después hay otros 3 niveles que es, bueno, ya pueden hacer lo que quieran dentro de la simulación hasta despertar. Pero en los primeros 3 niveles no se pueden acordar de quiénes son. Y nosotros estamos en el tercer nivel, ¿no? El cuarto nivel es lo que algunos de ciertas corrientes religiosas llaman la resurrección, otros lo llaman el despertar de la conciencia, otros lo llaman la iluminación, otros lo llaman el estado búdico o el estado crístico. La definición cada quien que elija la que le guste, pero para que más o menos se hagan una idea de por dónde va toda esta información. Y es una información que también han conocido sociedades secretas o información de ciertos documentos clasificados de servicios de inteligencia y de la Marina, porque han investigado también la conciencia humana, saber qué es el alma. Todas estas cosas también están en temas de investigación OVNI, ¿sí? Cualquiera que investiga el tema del asunto OVNI encuentra que es el mismo asunto. Hasta seres de otros mundos también investigan quién es el alma, de dónde procede, cuál es el origen. Y bueno, este es el punto más, el eje, digamos, de este asunto. Que nosotros estamos utilizando un cuerpo como un medio, como un avatar, como un recurso para movernos dentro de ciertas dimensiones. Bien, dentro de ciertos recursos que nos brinda un planeta en particular. No es el único planeta, ni es el único cuerpo que ni hemos estado solamente en este planeta. Y todo empieza en un sistema estelar muy lejano en esta galaxia. Eso es una información que también he visto que también está documentada en ciertos registros ufológicos, documentos que también tienen, o sea, que ha llegado a políticos, militares, servicios de inteligencia. Así que no se remite solamente a una parte religiosa o esotérica o
no sé, mitológica, sino que en realidad es una información que se conoce, ¿sí? Incluso, como digo, sociedades secretas, la francmasonería, todos ellos también han investigado y han buscado informarse sobre esto, quién es el ser humano. Entonces, en cierto momento, la conciencia colectiva a la que todos hacemos parte, que está dentro de una conciencia mucho más grande, que podríamos llamarlo el gran arquitecto o el Dios de todos los dioses o el uno o el que es, como que le queramos llamar. Al fin de cuentas él no tiene ningún nombre porque no hay manera de designarle algo porque lo limitarían. O sea, él es todas las cosas, todo está en él. Y dentro de su propia conciencia, que es absoluto, no existe en el tiempo, no existe en el espacio, no es un espíritu ni es un Dios, es algo mucho más grande. Y él en su mente crea una especie de proyección que sería lo que podríamos llamar un hijo, que no es un individuo, sino es un enramado. Bien, igual que el cerebro tiene un enramado de neuronas, ¿sí? De la misma manera, también el hijo de Dios es un enramado de hijos, ¿bien? Y luego decimos el cuerpo, como si fuese una única cosa, pero el cuerpo está compuesto por millones de células, bacterias, placas, es decir, es una estructura, aunque nosotros veamos el cuerpo como una unidad, o como una única cosa, en realidad si uno lo mira con un microscopio se da cuenta de que son millones de cosas que están agrupadas. Bien, lo mismo es una galaxia con un telescopio, se ve un puntito, pero en realidad si te acercas son millones de estrellas que tienen cada una muchos planetas y algunos tienen muchas lunas. Entonces de la misma manera esta red de conciencia o esta mente de este Dios de todos los dioses, o sea, o este uno, que digo, es mucho más grande que los dioses son seres que existen en las galaxias y los mundos, pero él no es un dios, él es algo mucho más grande, es el gran arquitecto, el primer uno o el gran padre de todas las cosas. Y él en su mente crea este hijo y este hijo tiene una red también que está compuesta por muchas unidades de conciencia. Y todas estas unidades de conciencia deciden en cierto momento entrar en ciertas simulaciones, que serían como sueños holográficos. Uno de esos sueños, uno de los tantos, es este universo, que tiene unas reglas particulares. Y una porción de esta red de conciencia entra, no entran todos, entran en este universo, en lo que nosotros podemos definir como 21 mil millones de años, si queremos verlo así, o 17 mil millones de años. El asunto es que el universo es en realidad una simulación, un sueño, un holograma, no es una realidad. De hecho, si nosotros observamos la materia tal como existe, tal como la definimos, no son cargas de una corriente la está manteniendo, para que se hagan la idea. Analicen cualquier objeto, desde vuestra mano, vuestro teléfono, la pared. Si la analizan a un nivel microscópico, son moléculas que están estructuradas de una forma específica. Cada molécula está estructurada con una serie de átomos. Esos átomos no son otra cosa que magnéticas, ¿sí? Donde un protón y una serie de protones, una serie de electrones están moviéndose uno respecto del otro. Y dentro de sí mismo, de lo que son las cargas en sí, no hay más que vibración. Y la vibración no es otra cosa que pensamiento. Entonces, en realidad lo que ustedes observan a vuestro alrededor no es más que un holograma. Es un cúmulo de cargas eléctricas, electromagnéticas básicamente, que una conciencia o un pensamiento las está manteniendo estructuradas. Por eso en el libro de Enoch cierta parte dice: Dios creador, quitase la mirada, todas las cosas serían destruidas. Esto es lo mismo que el principio de la doble rendija en los experimentos científicos. Cuando el observador mira, la materia funciona de una manera específica. Si el observador quita la mirada, la materia cambia. Eso significa que el universo está existiendo en función de la focalización de la conciencia y el pensamiento. Todo lo que nosotros estamos observando, todo lo que existe porque en un nivel inconsciente toda la red de conciencia lo está creando. No voy a hablar mucho en detalle sobre esto porque a más de uno sale un buco por la cabeza y eso es un poquito complejo y no hace falta profundizar tanto. Lo interesante, ¿sí?, o el punto donde habría que remitirse con todo esto, es entender que nosotros elegimos voluntariamente venir a este universo, como elegimos voluntariamente venir a este planeta, como elegimos voluntariamente venir a esta época. Y hemos venido muchísimas veces a este planeta. Bien, básicamente los que estamos aquí hemos estado viniendo miles de veces a este planeta. De vez en cuando no elegimos este planeta, elegimos otro. Elegimos otro que es,
estamos en el... Otros hermanos nuestros están en otros sistemas estelares donde las condiciones son muy parecidas. Condiciones donde también el aire es respirable, algunos distintos, algunas características de los ojos o de las orejas o del cabello o de la altura de los dedos son distintas, pero la idea general es más o menos la... ¿Sí? Entonces el alma va, está un tiempo allá, unas décadas, hasta que el cuerpo deja de funcionar, luego se va a un plano dimensional donde su mente está en un proceso de análisis. Algunos va a depender de sus cargos de conciencia, por así decirlo. Va a descansar, ¿sí? De ahí viene el concepto griego de los campos asfódelos, ¿sí? O el Sheol, como lo llamaban los hebreos, o va a estar en un estado de tormento y de angustia, y que de ahí vienen estos conceptos de infiernos, el ouroboros, etc. Y después regresa en función también de las cosas que hizo con anterioridad, ¿no? Y así, eso es lo que en hebreo llamamos el Gilgul Neshama, ¿sí? O sea, la repetición del alma, cuando va y viene, va y viene. Otros lo llaman reencarnación o transmigración del alma, o sea que le quieran llamar. Entonces, este es el proceso del alma hasta que llega un momento en el que empieza a comprender quién es y qué está haciendo aquí. Este es el eje central y la parte más importante de este libro, y donde les pido que sean muy atentos a lo que les voy a explicar ahora, porque es el eje central de la existencia. La razón por la cual nosotros elegimos venir a este universo fue porque queríamos autoconocernos en un proceso a través del cual el uno absoluto también se iba a conocer a sí mismo. Es como tú eres un ser perfecto, pero estás metido en una caja, ¿sí? Y te aburres. Dices, no sé todo el potencial que tengo, no sé todo lo que podría hacer. Solo realmente te conoces a ti mismo. O sea, cuando uno se mira al espejo, cuando dice, esas son las características que tengo. Pero si no te mirases al espejo, ¿cómo sabrías cómo te ves? Lo mismo es, ¿cómo sabrías cuánto potencial tienes si no te pones a prueba? ¿Cómo sabrías qué tan rápido eres si no te pones a correr? ¿Cómo sabrías cuánto puedes resistir debajo del agua si no te metes debajo del agua y aguantas la respiración? ¿Cómo sabrías cuánta fuerza tienes si no levantas unas pesas? ¿O cuánto sabrías, o cómo sabrías cuánto amas si no tienes hijos o si no tienes una pareja? Entonces, no puedes, o sea, puedes ser perfecto o inmortal, pero en realidad no eres perfecto si en realidad no te has conocido a ti mismo. Entonces, en realidad la perfección no radica tanto en unas características que tengas, sino en una experiencia vivencial, en un conocimiento en el terreno. Y esa es la razón por la cual la conciencia colectiva de la que todos hacemos parte y el Dios uno, el absoluto, jugó a este juego de decir, quiero autoconocerme a mí mismo, porque soy perfecto, pero no sé lo que es el sufrimiento, no sé lo que es la tristeza, no sé lo que es amar a otros porque estoy yo solo, no sé lo que es la risa, no sé lo que es llorar, no sé lo que es esto. Entonces, ¿qué hace? Crear una serie de simulaciones en muchos universos donde nosotros, que somos una especie de receptores para él, experimentamos las cosas para él. La experimentamos para nosotros como parte de la conciencia y él experimenta también. Es como si cogiésemos un montón de drones y los lanzásemos a otro planeta y nosotros desde aquí miramos con una cámara todas las cosas. Entonces unos drones pasan por un volcán, otros se meten debajo del agua, otros en un árbol. Entonces nos hacen conocer todo ese planeta y solo lo estamos experimentando a través de los drones. Nosotros seríamos esos drones para Dios. Somos su cámara para ver, sus oídos para escuchar, sus manos para tocar, nuestro olfato para oler, el gusto para saber, y todas las sensaciones en general, las cosas que vivimos, las tristezas, las alegrías, todo lo está percibiendo el absoluto o el uno a través de nosotros en millones de planetas simultáneamente dentro de lo que nosotros llamamos el tiempo y el espacio. Bien. A ver si, espero que me esté haciendo entender, que se comprenda por dónde quiero ir. ¿Sí? Aquí hay alguien, creo que es de Colombia, Esteban Crearte. Tiene una pregunta. Bueno, comenta, Esteban. Javier, generación final, pone Salmos 9:27, serán trasladados al Sheol los que se olvidan de Yahweh. Ups, no sé qué toca. ¿Esto qué es? A ver. Tengo una sensación de que el tiempo se ha detenido. ¿Qué piensas?
La cuestión del tiempo es una cuestión de percepción. El tiempo, o sea, el tiempo tal como nosotros lo medimos o lo entendemos es una idea. Albert Einstein, por ejemplo, hacía ejemplos de que si tú estás en una ubicación y tú ves algo que pasa, ¿sí? Va a depender cómo te sientes respecto de eso. Si estás en un momento alegre y te estás divirtiendo y te estás contento, de repente miras el reloj y dices, ¡wow! ¡Qué rápido pasó el tiempo! Pero si estás en una situación triste y melancólica y dolor, miras el tiempo y dices, parece que el tiempo no pasa. ¿Sí? Porque es una cuestión de percepción del tiempo. ¿Sí? Una cuestión de percepción de una idea. Bien. Así que va a depender mucho de la situación en la que uno se encuentra y cómo está percibiendo las cosas. En el caso, por ejemplo, en un curso de milagros, Jesús explica que el tiempo es necesario en función del aprendizaje nuestro. O sea, nosotros estamos aprendiendo determinadas cosas. Entonces la experiencia dentro del tiempo, lo que tú puedes percibir, va a depender de qué tan rápido aprendes esa experiencia que tienes que vivir. ¿Sí? A ver, Javier pregunta, ¿el cuerpo inmortal se puede matar? Sí, se puede matar. Es decir, tú puedes ser un ser inmortal, pero si te cortas la cabeza no te va a salir una cabeza nueva. ¿Sí? Eso no es como los dibujos de Kimetsu no Yaiba. Otra cosa es que si no hay ninguna eventualidad, tu cuerpo puede vivir miles y miles, miles de años. Sí, claro, si eres inmortal en ese sentido, sí. Pero aún los seres que viven en ciertas dimensiones, cuarta, quinta, aunque son muy longevos, viven miles de años, en algún momento ellos también necesitan deshacerse de ese vehículo corporal porque si no es como no poder progresar. Imagínate que tú quieres, te vas haciendo rico progresivamente, ¿no? Y vives en una casa muy bonita, pero adquieres mucho más dinero y dices, hombre, está bien esta casa, pero voy a tener una mansión más grande. Entonces, si no te mudas, entonces ya no puedes tener una casa, una vivienda mucho más grande, con piscina, lo que sea, ¿sí? Entonces pagas más, compras una vivienda más grande, la otra pues la regalas o la vendes, lo que sea. Y después resulta que te haces mucho más rico y dices, oye, quisiera muchísimos. El cuerpo nos da unas prestaciones, o sea, en estos últimos miles de años, vivamos una serie de años como máximo. Y llega un momento que también hay unos límites que te presenta el solo hecho de la vejez, ¿no? Que tú tengas que vivir una vejez de, no sé, 70, 80, 90, 100, y que tengas que vivir más. Imagínense que seas viejo durante 300 años, que es locura. Yo creo que hasta uno se quita la vida. Imagínense 300 años de anciano, ¿sí? En una silla de ruedas, como en un asilo, sería terrible, o que te estén cambiando los pañales. Entonces todo tiene que también tener un límite de proceso. El anciano está, cuando está en un asilo, mientras, si no está mal de la cabeza, ya debido a diversos aspectos, está mucho tiempo de análisis, evaluando su vida, lo que hizo, lo que no hizo. Entonces eso también es un proceso de purificación y de depuración para que después, en el intermedio, cuando esté entre vidas hasta su siguiente encarnación, no tenga que vivir esas experiencias en su conciencia, creando escenarios traumáticos, lo que algunos podrían llamar vivir infierno, ¿no? Porque la conciencia, cuando sale del cuerpo, crea unos escenarios muy densos, ¿sí? De ahí que cuentan todas estas mitologías, que sí, gente que cae a lagos de fuego, otros que salen en lugares helados, otros caen desde precipicios y se revientan contra el suelo y vuelve otra vez sobre el precipicio y se lanza. Todos estos conceptos de infiernos, ¿sí? O el naraka, como le llaman en los orientales, es precisamente cosas que crea la mente porque está en un estado de cargo de conciencia muy elevado. Entonces, mejor que uno tenga un tiempo en el que pueda procesar todo eso en vida, incluso hacer las paces con alguien que uno considere que ha hecho nada, para que después la mente no cree esos escenarios en el que uno sienta que tiene que procesar esos cargos de conciencia, ¿no? Que algunos consideran que es una cuestión kármica, pero eso es muy relativo. Más bien, si tú le debes algo a alguien, no se lo vas a pagar por estar en el más allá. Es como, imagínense que conozco a alguien en la calle y él, no sé, me roba el coche y como castigo un juez dice, pues te vas para la cárcel. Y me quedo pensando, ¿y a mí el coche quién me lo devuelve? ¿Y a mí de qué? O sea, ¿yo qué gano con que el tipo esté en la cárcel? Yo lo que quiero es mi automóvil, ¿no? Entonces lo mismo es esto. Tú te vas porque es tu cargo de conciencia contigo mismo, pero lo que le debes a otra persona, lo que algunos llaman el karma, o lo que Jesús llamaba la siembra y la cosecha, ¿sí? Sí, bueno, la ley de causa y efecto, ¿sí?
en algún momento lo tienes que solucionar en otra vida. Entonces, en realidad, estas cuestiones kármicas las compensas y las arreglas según las vidas, no en el más allá, porque en el más allá no le estás pagando nada a nadie. O sea, a mí no me beneficia en lo absoluto que tú te vayas para el infierno. A mí me beneficia que me devuelvas aquello que me has dañado. Bien, entonces, sí, entonces el infierno es algo que tú depuras con tu propia conciencia, pero el karma y la vida es lo que tú le devuelves a cada persona según lo que le hayas hecho, igual a la inversa. Si has hecho cosas en las que tú has contribuido a la sociedad, si tú has cumplido tu propósito de vida, pasas muy poco tiempo en el intermedio y casi que muy por encima en algunos campos, en algunos lugares, más bien de análisis, y regresas a una vida en donde las condiciones son bastante positivas. Bien. A ver, no sé si por aquí hay alguna pregunta. Fernando Mendoza, señor, dice, ¿cómo el creador quisiera reírse, sufrir, etcétera, si no tiene cuerpo físico? Precisamente a eso me refiero. Nosotros tenemos el cuerpo físico, entonces lo está experimentando a través de nosotros. Nosotros somos sus receptores, nosotros somos una extensión de Dios. No existe nada que no sea Dios. Por eso en cierta parte el apóstol Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y bondad se ven claramente manifiestas en la creación a través de todas las cosas hechas. Y entonces, si uno quiere ver a Dios, míralo en los árboles, en el viento, en los niños, en los insectos, en las nubes, cuando te ves al espejo, en las paredes, en cada cosa que existe es Dios. No puedes decir, esto no es Dios, porque es imposible. Todas las cosas solo existen en Dios. Si algo existiese fuera de Dios, bueno, es un error incluso semántico. No puede existir nada fuera de Dios porque Dios es lo único que existe. Dios es lo único que es real. De hecho, todo lo que nosotros observamos en el universo es una simulación dentro de la mente de Dios. O sea, Dios es lo único que realmente existe, lo único que es real. Nosotros estamos dentro de la mente de Dios y nosotros somos los que hemos proyectado una simulación, que es el universo, que son estructuras holográficas. La materia no son más que estructuras de cargas eléctricas, magnéticas, o sea, cargas electromagnéticas que se mantienen ahí por pensamiento, ¿sí? Es la conciencia, la red de conciencia, el inconsciente colectivo, el que mantiene la materia y todas las cosas que existen y sus engranajes y mecánicas, pero todo eso está dentro de la mente de Dios. Entonces no puede existir nada fuera de Dios. Y de esta forma, todo lo que tú observas, de un modo u otro, es una extensión de Dios, es una forma de Dios. Nosotros somos la mayor proyección de la realidad de Dios dentro del universo. O de este universo, porque hay muchos otros. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta que tengan por aquí. Bueno, entonces para ir concluyendo, ¿cuál es el propósito de vida? Que es la parte, digamos, que quería mencionar. Entonces he explicado quiénes somos nosotros. Somos parte de una red de conciencia que hemos venido a este universo como extensión de Dios y para ser quienes le dan a Dios toda la información, todas las experiencias a través de las cuales Él se autoconoce, a la vez que nosotros nos autoconocemos a nosotros mismos. Preguntas aquí que si existe la reencarnación. O sea, existe, si lo quieres llamar así, mientras se entienda correctamente, que el alma pasa por diferentes avatares que le dan unas prestaciones específicas. Entonces, cuando tú has vivido en África, ¿sí?, como una mujer negra, ¿sí?, recogiendo agua y viviendo ciertas experiencias, hay unas experiencias muy concretas que te ha dado esa vivencia. Luego vienen estos con unas armas y matan a este y matan al hijo. Aprendiste todo eso va a la nube, todo eso va a la fuente de información, al uno. Estás viviendo en Alaska con un montón de ropa y básicamente es supervivencia dentro del frío y ahí aprendes unas experiencias. Luego en otra vida eres multimillonario, tienes yates, tienes todo lo que te da la gana, ¿sí? Pagas esto y pagas lo otro y un montón de acompañantes y un montón de comida. Bueno, esa es la experiencia que estás viviendo. En otra te resulta que te toca otra cosa y naciste en una guerra donde todo el mundo se da balazos y te alistas a la guerra con 18 años, a los 3 días ya te pegan un tiro y adiós, pues te toca otra. Entonces estás aprendiendo y el creador está aprendiendo a través de todos tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, a través de todas las cosas que estás viviendo y al mismo tiempo tú también te estás experimentando. Entonces el creador absorbe todas las experiencias, pero al mismo tiempo nosotros como una extensión también del creador y como una parte individualizada dentro de la totalidad,
también nosotros nos estamos autoconociendo y experimentando y perfeccionándonos. Entonces estamos siendo como una versión pequeña de Dios, ¿bien? Y todo lo que nosotros estamos experimentando, aunque no lo recordemos conscientemente, el alma sí lo conoce, el alma sí lo recuerda, ¿ok? Y entonces ese es el punto importante de quiénes somos, ¿sí? De dónde venimos. Hemos encarnado muchísimas veces aquí, hace miles de años, perdón, unos millones de años, encarnamos en Marte, hace muchísimo antes en otros sistemas estelares, especialmente en Vega, en el sistema, en la constelación de Lira, y otros han venido de otras partes, de Deneb, de Alpha Centauri, y cada lugar también ha brindado unas prestaciones muy específicas de aprendizajes. La Tierra tiene unas características muy densas porque es como una especie de universidad muy, muy característica de esta galaxia donde la experiencia es bastante difícil, y eso hace que los que egresan de esta universidad, de este planeta, tienen un mejor entendimiento, mejores experiencias para poder. O sea, es como un camino y no sé, kilómetros, pero unos ya han avanzado, que empezaron antes, otros lo han preferido manejar andando en burro, otros prefieren ir corriendo, otros han preferido, mira, yo me ahorro el viaje y van en barco o pagan un avión. Entonces cada quien va eligiendo. Entonces este es el camino que uno elige. Si uno elige que la vida sea llevadera o si elige que la vida sea difícil. Es una decisión de uno. Bien. Y ahí es donde está la cuestión, que cada quien lo está llevando de alguna manera. Algunos, y esa es la parte bonita también de lo que es el servir. Algunos en el camino de repente se empiezan a dar cuenta de que uno de los aspectos más importantes de todo esto es comprender que si somos una red de conciencia, una de las formas de acelerar el proceso de crecimiento es empezar a tratarnos a todos como parte de nosotros mismos. Entonces ahí es donde entiendes que tu prójimo es parte de ti mismo porque somos una red. Entonces esto es una parte esencial de la experiencia de lo que es el amor y de la unicidad. Estamos dentro de Dios. Bien, son dos aspectos fundamentales, y también de la filiación, que es reconectarnos con Dios. Y cuando nosotros empezamos a despertar y a comprender, ¿sí? Esto es un proceso que se denomina expiación. Se empiezan a quedar atrás toda una serie de paradigmas que se nos pegaron. O sea, se nos pegaron un montón de creencias e ideas y evaluaciones sobre la vida durante las encarnaciones, y el alma y la mente se quedan con todos esos pegostes de ideas, y luego hay que deshacerse de todo eso. Y ese es en realidad el principal problema con el que nosotros nos encontramos en las vidas que experimentamos. Que el alma se ha llenado de muchas capas y luego el niño empieza a recibir las capas de los padres. Entonces el padre le dice, esto no se puede, la mamá, eres un tonto, y él no sé qué, esto. Y el niño crece, o sea, el niño llega como renovado. Venga, no me acuerdo de nada de lo anterior, no me va a influir, que esa es la ventaja de renacer. No me influyen todas estas cosas. El problema son de luego los padres. Yo visito la mamá de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque al final, lamentablemente, somos los padres, y los padres con nosotros, quienes establecen programas, sus miedos, sus inseguridades, sus defectos, sus iras, sus resentimientos, y luego los programas transgeneracionales, lo que hemos heredado de la red más pequeña que nos toca dentro del grupo. ¿Sí? Pues las familias no son familias, las familias en la Tierra no solo son familias sanguíneas, son familias también que orbitan encarnaciones, o sea que nos hemos visto en otras vidas. Mi padre en otra vida a lo mejor fue algún pariente cercano, mi madre a lo mejor un pariente cercano, mi madre a lo mejor fue mi hija, etc. Entonces nos volvemos a encontrar porque algunas cosas quedan pendientes. Y algunos de los que completamos el ciclo, que ya no necesitamos estar aquí, decidimos venir, pero que no nos vean. ¿Sí? Y de ahí que en las culturas asiáticas, los sintoístas, los taoístas, etc., consideran esto de que los espíritus nos cuidan. Entonces son los que han alcanzado ya un estado, que es una especie de maestros ya ascendidos, pero que en vez de irse a otro planeta y continuar su desarrollo, prefieren quedarse aquí y ayudar a la gente que está dentro de su red de conciencia, sí, de familia, y ayudar a otras personas. Eso es algo que a veces suelen elegir muchos espíritus, muchas almas, digamos, que ya han pasado por eso, ¿no? Y han ido avanzando y han ido dejando eso atrás. A ver, no sé si por aquí hay alguna pregunta.
Entonces dice que se va la señal y ahí no puedo hacer nada. Bueno, ahí para ir concluyendo, entonces, uno de los puntos importantes de entender que nosotros vinimos aquí a experimentar eso, experimentar lo que es el amor, experimentar lo que es la unicidad, lo que es la afiliación, volver a estar conectados y empezar un proceso de trascendencia, de deshacimiento del ego. Este ascenso a una mente libre de todos estos obstáculos es lo que se denomina la mente crística o el estado de Cristo. Por eso en cierta parte del Nuevo Testamento dice, porque algún día estaremos a la altura de la plenitud de Cristo. Bien, entonces la mente es la que tiene que llegar a un estado, los asiáticos lo llamaban búdico, o sea, cuando te conviertes en Buda, o sea, ¿qué significa Budo? ¿Sí? ¿O qué significa el concepto crístico o el Tao? Son los mismos conceptos en cada idioma y en cada cultura. Es el deshacimiento absoluto del ego y la trascendencia del propio individuo, del trabajo interior, ¿sí? Uno lo desarrolla, pero también hay asistencia. Entonces de ahí es lo que explicaba antes en el camino. Hay algunos que han llegado más lejos, de ahí cuando algunos hablan de seres de otros planetas que ayudan a ciertas civilizaciones o seres con cierta apariencia angelical que ayudan a ciertos individuos. Es la misma cosa dependiendo del planeta o del nivel dimensional del que vengan. Entonces ayudan o nos ayudamos unos a otros. Incluso en este planeta también está el servir. ¿Sí? Los levitas en la época de los israelitas o los profetas, los apóstoles, ¿sí? O el mundo religioso o el mundo laico, ¿sí? Las personas que sirven unos a otros, ayuda humanitaria, ayudar al prójimo en algún nivel. Cuando nosotros aportamos, es una parte importante del propósito. Entonces el propósito de nuestra vida son dos cosas esenciales. Descubrir quiénes somos, qué hacemos aquí, para dónde vamos, cuál es el motivo de la existencia. Y lo segundo, cumplir con el servir a nuestro prójimo y servir a nosotros mismos en el camino de deshacimiento del ego y de unicidad. Bien. No sé si quieren preguntar alguna cosa. Aquí les he resumido algo muy interesante. También hay un libro que escribí que se llama Trascendencia, si lo quieren buscar. Trascendencia de Frederick Goodman. Está en Frederick Goodman. Está en Amazon, en Play Store, en Apple, creo que está. La energía comenta, es correcto, lo importante es eliminar el ego, transformación por sí mismo para despertar conciencia. ¿Alguna cosita que quieran agregar? Yo espero que se me haya entendido. Supongo que para algunas personas está familiarizadas con el tema. Si he podido ayudar en expandir un poquito la idea o aclararla, fantástico. Supongo que a algunos les gusta más profundizar en estos temas. Para algunos a lo mejor es un poco extraño o el vocabulario. A veces la semántica no se entiende. Algunas personas me han dicho, Frey, no te entiendo nada de lo que dices. De hecho, a mi hija muchas veces le explico las cosas con ilustraciones y me dice, ahora sí lo he entendido, con una metáfora. Pero si trata uno de utilizar cierto lenguaje, a lo mejor hay personas que no lo entienden con el lenguaje, o hay ciertas palabras que son tabú. Como a veces yo te explico ciertas cosas sobre el alma y no puedo decir la palabra reencarnación porque algunas personas no pueden escuchar la palabra reencarnación porque como palabra les produce cortocircuito. Entonces, o lo mismo infierno, no pueden escuchar la palabra infierno o la palabra Dios. Entonces es más bien ya cuestiones de que cada quien tiene también unas ideas preestablecidas que se convierten en creencias y luego con ciertas palabras que ellos ya lo tienen estigmatizado de una forma, entra en conflicto. ¿Por qué? Porque el individuo mismo también tiene que llevar a cabo un proceso de deshacimiento y de reestructuración de lo que es la propia semántica. El idioma a veces en sí, por causa de las creencias heredadas, a veces uno escucha ciertas cosas y no las entiende porque las imagina de una manera totalmente distinta. O sea, hay palabras que tienen un significado totalmente normal, pero a alguien de determinada cultura significan otras cosas. Así que bueno, sin más, les deseo que estén teniendo una excelente semana y se siga haciendo y muchas bendiciones, ¿de acuerdo? Bueno, hasta la próxima.